voy a hablar de la lepra. Qué bonito tema. ¿Alguna vez te ha salido algún barro así que digas, de esos que se ven hasta verdosos de que ya no inventes? ¿Cómo te sientes con uno de esos, no? Yo creo que yo no fui de mucho barro, pero cuando era adolescente, pues me salió uno de Waka Waka, ¿no? Ya sabes, aquí en la nariz. Me duraba como mes y medio, 2 el condenado. Y por más que la hacía, pues no salía nada, porque era súper profundo, entonces se veía peor, entonces no me los toco. Y mis hijos se le dan lo mismo, por eso les decía a ellos, nunca se los toquen, porque se les ve así el hematoma y parece un hombre elefante, ¿no? Entonces, déjenselos ahí, imagínate, si uno se siente mal, yo he visto chicos o chicas que de repente se ponían hasta como recortes de curita, ¿no? Asco para disimularles, este peor, ¿no? Todo el mundo focaliza así, cuando te estás platicando con esa persona, todo el mundo focaliza el grano. Si un grano te da esa incomodidad, imagínate la lepra. Definición de lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, caracterizada por lesiones de piel, pero no nada más de piel, amado, de piel, nervios, huesos y vísceras. Y provocan insensibilidad, anótate eso, recalca eso, provocan insensibilidad, o sea, ya no sientes la zona afectada e incluso, que toma atención en esto, incluso puede haber pérdida de miembros por la lepra. ¿De qué fea enfermedad? Ya no existe, pues todavía está erradicada, ¿no es cierto? Todavía se han detectado casos con una lepra remasterizada, ¿verdad? En diferentes zonas como de la India, en África, y pues ya sabes que vuelan, ¿no? Las esporas siempre nos llegan, y así nos inundamos de COVID, de influenza y de todos los virus que te imagines. Están ahí al acecho de la humanidad, ciega, incrédula, perversa, que no quiere, ¿verdad?, atraer a Dios a sus vidas. Entonces vamos a hablar de lo que son los leprosos, cuál era el trato de los leprosos, ¿verdad?, que se había indicado en la palabra de Dios. Hoy vete a Levítico, por favor, Levítico 13. Pero quiero que conserves ese concepto de la lepra. Es una enfermedad crónica, contagiosa, que insensibiliza y que incluso puede haber pérdida de miembros. Ataca todo, huesos, vísceras, piel. ¿Ok? Fíjate. Las leyes acerca de la lepra. 13:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará, ¿cómo le declarará? Inmundo. Vámonos al versículo 6. Se supone que lo debía de poner como en reposo, en aislamiento, ¿verdad? Unos 7 días, y vete en el versículo 6, dice: y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, ¿no? Y lavará sus vestidos y será limpio, pero si se extendiere la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Ahora vámonos ahí mismo al versículo 44. Dice: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo.
todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Fíjate que la lepra es una enfermedad espiritual. Tiene su origen en el alma. La lepra tiene su origen en el alma. Y si te fijas, la condenación es fuera. Eres una persona inmunda. A veces el sacerdote lo ponía en aislamiento y parecía ser que ese aislamiento ayudaba a esa persona. Y cuando lo volvía a examinar el sacerdote, esa situación se había desaparecido, entonces era declarada limpia y podía lavar sus vestidos y estar en la congregación como si nada. Y hoy te voy a mostrar unos casos de hubo gente muy, muy leprosa en la Biblia, y es una enfermedad que se origina en el alma, ¿ok? Vete a Números, antes de darles los ejemplos, vete a Números 5, ¿verdad? Del versículo 2, desde el 1 al 4. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así, a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento. Los echarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. La instrucción del Señor era echar fuera a toda persona contaminada, contagiada. Ya se te había pegado a lo mejor esa lepra y tenían que ser echados fuera del campamento para no contaminar a los que estuvieran sanos donde Dios habita. Y te estoy diciendo que la lepra es una enfermedad espiritual. Se origina en el alma y se origina por todas las situaciones que ahorita vamos a estudiar. Fíjate que vete a Números 12, ahí un poco más adelante. Y antes de leer esto, fíjate que Dios tenía en alta estima a Moisés. Dios tenía confianza plena en Moisés, siervo de Dios. Y le había encomendado ni más ni menos que sacara a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés tenía 2 hermanos mayores, Aarón y Miriam, eran mayores que Moisés. Y al ver que Dios hacía grandes cosas, porque acuérdate que Moisés no tenía facilidad de palabra, el intérprete o el que hablaba al pueblo era Aarón. Pero bueno, y te acuerdas cuando cruzaron ya el Mar Muerto, Miriam agarró su pandero y empezó a profetizar y junto con las mujeres. Entonces había unción en ellos como hermanos porque los 3 eran temerosos de Dios, ¿verdad? Eso queremos entender. Pero lo que dice aquí en esta palabra en Números 12 es que la envidia, las murmuraciones, la crítica y los celos empezaron a enfermar el corazón de Aarón y Miriam. Por eso te digo que la lepra es una enfermedad que se origina en el alma. Y a lo mejor habrá leprosos que no se les ven las llagas, pero las traen en el alma, en el espíritu, y de ello hablan, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice esta palabra: María y Aarón hablaron con Moisés a causa de la mujer cusita, porque era una mujer extranjera que había tomado, porque él había tomado esa mujer cusita, o etíope le dicen en algunos casos. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué crees? Que lo oye el Señor. Dios oye las críticas, las murmuraciones, los celos y los juicios que emitimos ante un siervo del Señor. Los oye, sí que los oye, donde quiera que los digas. Ya sea tras bambalinas, en la
privacidad de tu hogar, ahí en tu recámara en bajito y acá entre nos, Dios oye. Y dice el Señor, y aquel varón, en el 3, Moisés era muy manso, no era menso, era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, ¡hey! Salgan ustedes 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y le salieron ambos y él les dijo, fíjate, los llamó, a ver, Aarón y Miriam, vengan. Y tenlo por seguro que a ti y a mí también nos va a llamar si nos escucha. Ven acá. Y dice, oigan ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, pues, ¿por qué? Pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira, es más que enojo, la ira del Señor se encendió contra estos dos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, o Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto o un abortivo, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada al campamento por 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que ella se reunió otra vez con ellos. Número 1, o si quieres de mis ejemplos, a lo mejor no es el número 1, pero anota que por envidia, murmuración, crítica, celos y juicio puede haber lepra. Y Dios lo oye y lo mira. Ahora vamos a dar otro ejemplo con el rey Usías. Vete a 2 de Crónicas 26. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que si habiendo entre nosotros contiendas, envidias, celos y todo eso, dice que no estamos en la carne, es un carnalote. ¿Ok? Vámonos a 2 de Crónicas 26. Y te voy a hablar del rey Usías. Y este rey empezó a reinar bien joven. Aquí ya no hay chicos de 16 años, están bien rucailos. Tenemos 2 chiquillas en prode. Dice el capítulo 26, a partir del versículo 1, dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y dice en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Su padre había sido un buen rey. Y persistió, anótate esto, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Este rey, Usías, fue un rey muy joven, que siguió el ejemplo de su papá Amasías, y mientras tuvo un mentor como Zacarías, que tenía visiones y era un hombre ungido, él siguió ese ejemplo. Y mientras él se apegó a eso, Dios lo prosperó. E hizo muchas edificaciones y muchas cosas que si tú lees el capítulo completo te vas a dar cuenta que este hombre fue un hombre temeroso de Dios hasta que
otro tipo de lepra surgió. La lepra de la autoseguridad y del envanecimiento. Dios te prosperó. A ver, volteame a ver tantito, amado hermano. Mucha gente ha llegado a Cristo en las peores circunstancias. Y no es que tú llegues, porque mentira que tú llegaste. El Señor te trajo así, como un guiñapo, que te encontró muriéndote y lamiéndote tus heridas, tu lepra, porque estaba uno consumido en todo esto, en envidia, celos, amargura, envanecimiento, autoconfianza, ¿verdad? Soberbia. Y el Señor que nos encuentra. Y Él nos trajo. Tú no llegaste. Que te quede clarísimo, tú no llegaste. Alguna vez decía, oye, una persona absurdamente decía, ¿y para esto vine a Cristo? No, es que ese es tu error. Es que tú nunca has venido a Cristo. Si Él no te recogió, entonces no has nacido de nuevo. Punto. Fíjate, mucha gente llega en las peores circunstancias hasta que, estando en el Señor y que vas aprendiendo de la fidelidad de Dios, que vas aprendiendo que debes tener una unión con el Señor, una relación, establecer una relación correcta con Él, y empiezas a conocer su palabra, y empiezas a hablar a Él de todo tu corazón, y entonces empieza el Señor a prosperarte porque le agrada que alguien se refiera a Él con todas sus necesidades, gratitud o quejas hacia Él. Y Él te dirige y te empieza a ordenar tu vida, ordenar tus pasos. Es maravilloso. ¿A alguien le ha pasado eso? Levante su mano, porque si no lo ha pasado, oraremos por ti, porque seguro no has nacido de nuevo. ¿Y qué tal cuando viene ya el confort? ¿No? Y te sientes como Nabucodonosor. Antes tenías una casucha y ahora ya ves una casita muy limpia y muy blanca, ¿verdad? Ya muy linda, muy arregladita, ya todo fue mejorando, nosotros también, ya vestimos mejorcito, ya nos comportamos más bonito, hablamos mejor, nos ha prosperado Dios, no nos falta nada, nos sentimos con un gozo enorme y te envaneces y de repente te olvidas que el Señor te lo ha dado todo. Esto justo pasó con este rey. Y vete al versículo 16 de ese capítulo, y lo subtitula incluso la Biblia, el castigo por el orgullo de Uzías. Mas, cuando ya era fuerte, Uzías cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando te pase eso es para tu ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, ¿verdad? Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Y se pusieron en contra del rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria de delante del Señor. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y en el 23 dice, y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. ¿Ya viste? Había instrucciones de los sacerdotes, de los siervos del Señor a cargo del servicio del templo, y se creyó así muy, pues yo también puedo. No, y cuando le dijeron, oye, no, se llenó de ira.
Yo he visto a mucha gente que se ha llenado de ira porque algún sacerdote le quiere reconvenir en que deje de hacer tal o cual situación. Y no entiende. Dice que al instante se llenó de lepra. Aquí en sus pensamientos, porque sus pensamientos eran malos. Envanecido, orgulloso, con malos pensamientos, apareció la lepra. Con ira hacia los siervos del Señor. Leproso es, inmundo es, excluido fue. No porque los sacerdotes te echen, tú mismo te echas por la mala actitud que hay. ¿Ok? Eso fue con el rey Usías, ¿verdad? Por su arrogancia, por su rebeldía, por su envanecimiento, por su autoseguridad. Ahora vámonos con Naamán el sirio, Segunda de Reyes. Esta Segunda de Reyes, por favor. Es una historia. Digo, lo vamos a ir salteando, pero está el capítulo 5, tú lo puedes estudiar con calmita en casa, ¿verdad? La lepra de Naamán. Naamán es sanada. La lepra de Naamán es sanada. Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón delante de su señor, un gran varón, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un hombre grande ante el rey de Siria. Valeroso, pero leproso. ¿Qué sería leproso, señor? Y dice, y fíjate que ellos, Naamán, como militaba, habían tomado cautiva a una chica de Israel y la pusieron de criada de la esposa de Naamán. Entonces, pues yo me imagino que la chica lo veía y decía, en la torre, ¿no? O sea, inmundo es, seguro que se la hacía de lejitos. Y le veía las llagas, porque se ven las llagas, se te ve hasta los huesos, los tendones, los nervios, todo se te llega a ver. Y apestas, además, jede. Entonces yo creo que le decía a la chica, a la esposa de él, fíjate que ahí en mi pueblo Israel hay un gran profeta, se llama Eliseo. Yo creo que le vendría bien al amo ir para allá, porque híjole, lo veo bastante mal. Entonces le platica a la esposa a Naamán, él le platica al rey, y el rey le dije, no, súper perfecto, te doy cartas para que vayas con el rey de allá, ¿no? Entonces va que con toda pompa, ¿verdad? Un chorro de ejército, iban con mucha pompa y honor y no sé qué, y llega un bolón de gente y séquito al rey y le dan las cartas, y el rey dice, ¿qué acaso soy yo Dios para poderte sanar? ¿Cómo crees? Yo no tengo ese poder. ¿A qué vienes? Solamente me vienes a provocar, eso es lo que quieres, mi ruina. Y que oye Eliseo esas cosas y le dice, ¿por qué te rasgas los vestidos? Dile que venga conmigo y que sepa que hay profeta en Israel. Y ahí va el otro también con todo. No es aquí, entonces para allá. Vámonos. Y ni lo recibe Eliseo. Sal y dile que vaya al río Jordán y se lave 7 veces tan. ¿Cómo crees? Un hombre tan grande, tan poderoso, tan valiente, con tanta honra, y que alguien ni siquiera sale a recibirlo, y hasta él dice, oye, yo pensé que iba a caer fuego, y iba a invocar el nombre de su Dios, y aquí iba a haber todo un show, y yo iba a ser sanado delante de todo. ¿No a veces pasa ese show en algunos lados? Y lo único que tienes que hacer es sumergirte en la presencia del Señor, 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 en la presencia del Señor. Amén, amén. Pues ¿cómo? Si allá en mi pueblo hay muchos mejores ríos, el Farfán, el no sé qué, el Habaná. ¿Cómo aquí? ¿Por Jordán?
Y sus siervitos, sus criados, Señor, Padre nuestro. Mire, ellos con un humilde corazón le dicen, si el profeta le hubiera indicado algo más fuerte, más tremendo que hacer, más retador, ¿a poco no los hubiera esforzado, lo hubiera hecho? ¿Cuánto más algo tan sencilla, una sencilla instrucción, como ve y lávate 7 veces? Y ahí va y lo hizo. Y su piel, dice, en el 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces, pues ya se va Naamán, lo despide. Se va limpio. Naamán tuvo su lepra por su incredulidad, por su orgullo, primeramente por su orgullo, por su incredulidad y por menospreciar una instrucción tan simple como ve y lávate, sumérgete 7 veces en el Jordán. Yo he conocido personas que han menospreciado una instrucción tan simple como decir, ¿quieres hacer conmigo una oración que te guíe al Señor? No. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer tú para llegar al Señor? ¿Que pretendes irte al cielo con zapatos? ¿O porque hagas muchas obras buenas? No es así. La primera instrucción es simple, porque Cristo ya lo hizo todo. Porque cerca de ti está la palabra. La tienes en tu mente y en tu corazón, porque si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Serás limpio de tu lepra, serás limpio de toda enfermedad, de toda situación que te oprime. Es una instrucción muy simple. Y este hombre la menospreció. Y luego los criaditos son los siervitos del Señor. Ándale, vamos a la congre. Insistes a la gente, ¿por qué? Porque la amas. Y porque ves que su vida necesita esa unción, esa bendición. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora, Giezi, el criadito de Eliseo, Señor, andaba con el profeta viendo maravillas del Señor y todo, y que le entra la codicia. Fíjate, a veces hay hermanitos que aquí les entra la codicia, les ha entrado en las iglesias. Claro que sí. Te digo que el Señor te encontró como un guiñapo en ciertas circunstancias, te empieza a apoyar, a amar, a prosperar, lo que quieras, y quieren tener más, ya no se sacian, ¿no? Ah, más. Y mienten. Y dice aquí en el versículo 20 de ahí mismo de ese capítulo 5, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ay, aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor. Me envía a decirme, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, le insistió, y a todos talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo
no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón o mi espíritu, como dicen otras versiones, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Mi amado, cuídate de que no te gane el amor por las riquezas, porque el principio de todos los males es el amor al dinero, a las riquezas, al estatus, a tener más. Es una insaciedad que te va a hacer más pobre y miserable y vas a ser un leproso espiritual enseguida. Este hombre, Giezi, criado de Eliseo, se contagió por su avaricia y por ser también un mentiroso. Era un mentiroso y anhelaba muchísimo las riquezas y los bienes materiales de este mundo. Quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No amen las cosas del mundo, dijo el Señor. Lo dejó escrito ahí en 1 de Juan, y lo que hay en él. Porque la avaricia, la codicia de los ojos, ¿verdad? La no saciedad te va a hacer alejarte del Señor. Y lo malo es que también puede caerle a tu descendencia, a esa familia que tanto amas, a esos también. Mientras tengamos casa, comida y sustento, estemos agradecidos con ello. Amén. Ah, qué bonito, ¿no? Me gusta. Ok. Pero, amados, ¿acaso hay sanidad para gente leprosa, infectada crónicamente, contagiosa, de envidia, murmuración, celos, rebeldía, arrogancia, orgullo, autosuficiencia, codicia y ambiciosa de los bienes de este mundo, mentirosa y más? ¿Habrá sanidad para esos tipos de leprosos? ¿Por qué? Sí, bien todo lo que dicen, pero ¿sabes qué? La permanencia es la clave. ¿Por qué? Porque Usías, Giezi, Miriam estaban en la presencia. Me disculpan, pero estaban en la presencia, sí que sí. De los del pueblo de Israel estaban en la presencia, sí que sí. Pero eso no impidió que se tornaran leprosos, contagiosos. Porque la no te nada más para ti. Y empiezas, el otro también, ¿no? Y así como ya andan ahí como The Walking Dead. Y así se contagia. Y al otro por eso se nos van 8 ovejas. Bueno, no eran ovejas, ya se da cuenta uno. ¿Sí me explicó? Me disculpan y me perdonan, pero esta gente estaba en la presencia del Señor. La clave es la aceptación de Cristo cada día de tu vida y la permanencia y la búsqueda de su rostro constantemente. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, vámonos a Marcos 1. A ver si lo puse acá o de medio. Marcos 1, 40 y 40 al 42. Dice, Jesús limpia a un leproso. Mira qué actitud. Y esa es la actitud que uno debe tener. ¿Te acuerdas que vimos que tenía que hasta ir gritando, inmundo? No, imagínate, o sea, y aparte vestían de cilicio con ropa rasgada, o sea que te dabas cuenta que era un leproso, sí que sí.
Y todo el mundo cuando lo veía, guácala, no, vete para allá, fuera, 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 fuera. Imagínate esta persona, Jesús limpió a un leproso, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Qué hizo Jesús? Solo tocar a un inmundo. Una cosa tan sencilla como tocar a alguien inmundo, indigno. Una persona fea. Una persona rechazada. Una persona excluida. Por todo lo que te acabo de decir que puede ser la lepra. Y Jesús, mirando con misericordia, dice, quiero. Se limpió. Se limpia. Se digno. Se digna. Intégrate a mi familia. Pero ¿qué hubo? Te ruego. Te suplico. Me humillo. Me postro. Si quieres, Señor, hazme limpio. Si quieres. No llegó como Naamán. No llegó como el rey. Yo puedo tomar incenso. No llegó como Miriam. También a mí me habla Dios. Yo también tengo revelaciones. ¿A poco no nos han dicho? A mí también me habla Dios. ¿A poco nada más a ustedes? Ya está. ¿Qué hacen así? ¿No? Como negrito. Es un ruego, es una súplica. Vete a Mateo ahora, 10:8. Cuando uno tiene ese ruego, esa súplica, ¿el Señor qué crees? Si Él te tocó porque en misericordia te miró y dijo, sí quiero, se limpió, ¿ahora qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? A ver, otra vez, ¿qué creen? Gracias. Nos va a mandar a nosotros a hacer lo mismo. Dice Mateo 10, versículo 8. Bueno, desde el 5. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te acuerdas que ahorita trae tu reino? Cantábamos. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. ¿No? Entonces, mi amado hermano, tú no te puedes quedar callado ni por nada. Ahora vete a Mateo 11, y adelantito, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí.
Me encanta esa palabra porque Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así el Señor: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. A los que permanezcan, a los que hagan esta obra, porque Él dijo en Juan 15, las obras que yo hago ustedes también harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Ahora a nosotros nos toca llevar esas buenas nuevas, no te las puedes quedar callado, como estos leprosillos del Segunda de Reyes, capítulo 7, y lo voy a estar leyendo salteado. Tú te vas a recordar que en el capítulo 6, Siria había sitiado la ciudad de Samaria por muchísimo tiempo. Los tenía soleados. De verdad ya no veían lo duro, sino lo tupido. Empezó a haber hambre en esa ciudad. Hambre, una hambruna tremenda. Crisis en la gente, desesperación, desesperanza, que incluso dio lugar al canibalismo. Entonces el rey estaba que no se lo calentaba el sol. Era un rey muy malo, porque aparte era hijo de Acab. Y estaba que no sé, ahora sí que no podía ni consigo. Y bueno, este hombre, había toda esta situación ahí en ese lugar, y había hasta canibalismo porque una de las mujeres le dijo: rey, ayúdame. ¿Qué quieres que haga por ti, mujer? Dice: es que esta mujer me dijo que que cocináramos a mi hijito y ya mañana el de ella. Ya cocinamos al mi hijo. Y ahora no quiere dar el suyo, porque vamos a morir de hambre. Y el otro así: Dios me haga y así me añada, si hoy mismo no pongo a Eliseo, porque siempre culpaban a los profetas, quiero decir. Y Eliseo estaba ahí, ¿no?, con unos cuates sentados. ¿Cómo ven? Este hijo de asesino quiere mandar matarme. Pero en el capítulo 7 dice: Eliseo le respondió: hey, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costará apenas una pieza de plata, y 6 de grano de cebada costará apenas una pieza de plata. Y el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y entonces había unos leprosillos por ahí, 4 para ser exactos, que estaban tupidos de lepra y estaban por donde estaba el campamento enemigo que tenía sitiado Samaria. Entonces dijeron unos a otros: no, pues vamos a ver si hallamos misericordia con estos, porque pues de morir con ellos a morir con estos, pues mejor vamos a ver qué onda. Y cuando van llegando al campamento de los sirios, se dan cuenta que habían dejado muchísimas cosas, ropa, comidas, se ve que salieron en desbandada, porque el Dios y Padre nuestro los había confundido, les había metido temor y huyeron. Entonces ellos, imagínate, se sentían como niños, ¿no? No hay nadie, hay un chorro de cosas bonitas, y empezaron a ir de carpa en carpa, se probaban ropa, imagínate, ¿no? Estaban súper felices, comieron de todo, y de repente les entró en el versículo 8, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros de lo que había sucedido, ¿verdad? Ellos sabían que la ciudad estaba sitiada, en crisis, con hambre, con canibalismo y todo esto, pero fíjate qué pasó. Eran unos leprosos que encontraron riquezas, alimento, sustento, y dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Allá hay mucha gente que está sufriendo. Tenemos que decirles que hay buenas noticias. ¿Me estás entendiendo, hermano? Tú y yo
encontramos riquezas, honra, dignidad en Cristo Jesús. Aquí, y siempre el domingo. Pero allá afuera sigue la crisis, la desesperación, la inmundicia, el contagio crónico, la rebelión, el orgullo, la maldad, a todo. La codicia no tiene límites. La sexualidad está fuera de control. Tenemos que ir a decirles. Eso es lo que hace un leproso, que fue sanado y que su carne ahora es como la de un niño y que su corazón ya no es de piedra, sino de carne. Eso es lo que hace un leproso. Llevar las buenas nuevas y decir, hay alimento, hay esperanza, hay oportunidad para ti. Y ya casi terminando, vámonos a Juan 4. A mí este pasaje siempre, ahora que lo leía, siempre me conmueve mucho. ¿Recuerdas que el capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan, habla de Jesús y la mujer samaritana? Y me encanta cómo dice que, lo voy a ir salteando, tú lo puedes leer en casa, en el camino tenía que pasar por Samaria. Samaria, lo estamos leyendo en esta historia de Reyes y Crónicas, era un lugar de inmundicia, estaba separado de Jerusalén. Ellos ya adoraban muchos dioses, tenían mucha idolatría, muchas malas hábitos y costumbres que Dios aborrecía. Eso era Samaria y seguía siendo así. Pero dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y eso me hace entender que Jesús tuvo que pasar por mi vida. Que era una inmundicia, estaba llena de lepra, de maldad, de amargura. Pero Cristo tenía que pasar por aquí. Así como tuvo que pasar por tu vida a fuerza. Y dice, él pide agua, ella le dice, pero ¿cómo? Si tu Señor, y todo es el diálogo que tú ya lo sabes. Y hasta me encanta en el versículo 10 como le dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Y en el 13 Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Es el versículo que les compartí hoy. Por favor, Señor, le dijo a la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar el agua. Y entonces ella llama a los otros samaritanos, pero acuérdate que sus discípulos habían ido a buscar comida para él. Y le dice en el versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Oh, Dios. Justo en ese momento volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevía a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y ellos dijeron, ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho,
Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Ustedes ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Mi amado, ahora nos toca a nosotros levantar la cosecha. Y así como esos leprosos se gozaron y se regocijaron de que encontraron un campamento lleno de riquezas, de comida, de vino, de ropa, y se sintieron tan libres y a gusto, pero dijeron, esto que estamos haciendo no está bien. Tenemos que ir a decir. Y así como Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y ahora es tiempo de que nosotros, miren, despierten, hijos de Dios, ya están listos los campos para la cosecha. Jesús sabe todo lo que has vivido, como dijo esa mujer. Miren, encontré a alguien que sabe todo de mi vida. ¿No será este el Mesías? El Mesías llegó a tu vida. El Salvador del mundo, la luz del mundo, llegó a tu vida. Y Él sabe toda tu vida. Amado hermano, sano, limpio, ex leproso, Dios te ama. Pero no te lo calles. Allá afuera es tiempo de que ahora nosotros llevemos esa luz.